Bien, vamos a continuar. Hemos tenido acá en la iglesia una situación inesperada, pero a Dios gracias, todo bien con el Señor. Estábamos hablando acerca de la predicación, el contenido del mensaje del evangelio que Pablo predicaba, y lo último que estábamos diciendo es que cada persona es responsable de tomar su propia decisión. Jesucristo murió por todos, Jesucristo dio su vida por todos, pero cada uno debe aceptar ese perdón, esa salvación. Amén. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Amén. Amén. Ok. Quiero que estén para acá, hermanos. La mirada y los oídos y la concentración está aquí en la palabra. Amén. ¿Estamos? Dígame un amén. Ya, ok. Aquí, hermanos. Entonces, ahora les voy a compartir por qué Pablo predicaba el evangelio. ¿Qué motivaba, qué movía el corazón del apóstol Pablo para predicar el evangelio? ¿Por qué él se preocupaba tanto de que el evangelio de Cristo sea conocido, sea anunciado, sea predicado? Y vamos a tomar el pasaje que hemos leído. Tenga su Biblia abierta ahí en Romanos 1, 14 al 17. Y de ahí vamos a extraer, ¿verdad?, las respuestas a esta pregunta. ¿Por qué Pablo predicaba el evangelio? ¿Sí? En primer lugar, lo que encuentro aquí en la palabra de Dios es que Pablo predicaba el evangelio porque él consideraba que tenía una cuenta pendiente hacia los no salvos. Vamos a llamar así, los no salvos, aquellos que no han nacido de nuevo, ¿no? También podemos decirle así igual también, los no nacidos de nuevo. Pablo consideraba a sí mismo un deudor. Pablo se dice: a griegos y a no griegos soy deudor, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué dice Pablo? Soy deudor. Dígalo por favor, soy deudor. Una vez más diga, soy deudor. Y por tercera vez fuerte diga, soy deudor. Y si soy deudor significa que tengo una cuenta que debo saldar. Tengo una cuenta que estoy obligado a cancelar, a pagar. Tengo una cuenta para pagar. La palabra deudor en el griego es ofeiletes. Significa una persona endeudada. Inclusive se usa figuradamente de un delincuente, o sea, alguien que ha cometido una falta, una transgresión, ¿verdad? Está en contra, que no ha cumplido con la ley, digamos. Por eso que moralmente se usa esta palabra ofeiletes acerca de un transgresor. Escúchame, póngame atención. Cuando una persona ve a otra persona que no es salva, que no ha nacido de nuevo, que no es parte del reino de Dios, que su destino es el infierno si es que nadie le predica, y usted calla, usted está transgrediendo el mandato del Señor. Está dejando de ser obediente a Dios. Está usted sabiendo hacer lo bueno, no haciendo. En ese sentido usted está pecando. Uno peca por no compartir el mensaje del evangelio, porque es bueno, ¿verdad? Es algo bueno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice, es pecado. Con razón que Pablo usa esta palabra y él dice, no es solamente un deudor de una cuentita, tengo una cuentita que pagar, no está hablando de un asunto serio, un asunto legal. Él usa una palabra legal, alguien que ha transgredido la ley, alguien que no ha cumplido y que tiene una deuda que debe cumplir. Y por eso él dice, soy deudor. ¿Y a quiénes soy deudor? A los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios. ¿Qué significa eso? Ahorita les voy a decir. Pero mire que estaba buscando un poquito de información actualizada. Y usted sabe que somos más de 8.000 millones, ¿no? Hoy estaba mirando y somos ya en este momento más de 8.207 millones de personas. Y avanzando. Cada día se producen alrededor de 300.000 nacimientos, cada día. Pero ¿saben cuánta gente muere por día? Aquí les voy a dar un dato. Se lo voy a dar por año, por día, por hora, por minuto y por segundo. Se va a sorprender. Al año, en este planeta, donde es el único que pensamos que hay vida, en este planeta Tierra, mueren 56 millones de personas. 56 cada año. Cada año en el mundo entero, en todos los países, todas las naciones, 56 millones de personas se van de este mundo al destino eterno. ¿Cuántos de ellos se van al cielo y al infierno? La mayoría va para el infierno. ¿Cómo sabemos eso? La Biblia lo dice.
La puerta angosta, el sendero angosto. Pocos son los que entran por ella, pocos son, más muchos son los que se pierden. Dice la Escritura, ¿sí o no? 56 millones cada año. ¿Sabe cuál? Eso significa que cada día, o sea, en este día, y mañana, y ayer, y cada día, 153.000 personas aproximadamente se van de este planeta, de esta vida. 153.000 personas. Cada hora. O sea, mientras que estamos aquí compartiendo la palabra, si esto dura una hora, en una hora, 6.375 personas mueren. Cada minuto. Una hora tiene 60 minutos. Divide eso entre 60 y en un minuto, 106 personas ya partieron de este mundo. Y eso hace un promedio de casi 2 personas, lo ponemos 2 porque hay que redondearlo, pero es casi 2 personas por segundo. O sea, cada segundo, 1, 2, 3, 4, 5, y cada segundo están muriendo 2 personas. O sea, mientras acá respiramos, nos movemos, hablamos, oímos, se van sumando un montón de personas. ¿A dónde van? A su destino eterno. Puede ser con Dios o puede ser sin Dios. Al cielo o al infierno. Y son 2 realidades que existen. Existe el cielo, existe el infierno. ¿Supieron de esta semana que hubo un accidente en Chancay? ¿Sí? ¿Saben quiénes son los que iban ahí? Una familia pastoral. Era una familia de pastores. Y fallecieron. Y el padre, el pastor, está luchando por su vida ahorita mismo en el hospital Cayetano Heredia. Lo que tenemos contacto interno entre pastores. O sea, está luchando por su vida. Está entre la vida y la muerte ahorita mismo. Y 4 creo que fueron, ¿no? 4 de sus familiares directos de su casa murieron. Nadie está libre. Nadie. Cuando llega la muerte, dinero, riquezas, posición, apellido, lo que sea, no sirve. Si no está listo, nada de eso tampoco le va a servir para ir al cielo o para evitar que vaya abajo al infierno. Cada segundo, 2 personas. Cada minuto, 106 personas. Cada hora, 6.375 personas. Cada día, 153.000 personas. Y cada año, 56 millones de personas se están yendo a su destino eterno. Si estamos con vida, demos gracias a Dios, pero ¿qué hacemos mientras que estamos con vida? Porque Dios nos guarda la vida. Yo tengo la idea, por lo que leo de Pablo, por lo que él mismo escribe y dice, yo tengo la idea que cada vez que Pablo veía a un inconverso, yo creo que seguramente él pensaba de sí mismo, tengo una deuda con esta persona. A esta persona le debo algo. Tengo una deuda y tengo que pagar. Soy deudor de esta persona y debo pagar esa cuenta. Y él no podía estar tranquilo. De cuando estaba en Corinto, dice, su espíritu estaba así enardecido por causa de la idolatría en Atenas y o sea, donde uno va, donde uno camina, hay un montón de gente que no es salva. Hay un montón de gente que no ha nacido de nuevo. ¿Sentimos algo o no sentimos nada? O sentimos que solo son, bueno, un número más en el planeta, una persona más, un peruano más o un extranjero más. ¿Qué sentimos? ¿Sentimos o no sentimos nada? Bueno, sienta o no sienta, porque no se basa en sentimientos. El asunto es que tenemos un deber, una responsabilidad. ¿Cuál es? Predicarles el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces, número 1, Pablo predicaba el evangelio, ¿por qué? Porque él consideraba que tenía una cuenta pendiente que debía pagar hacia los no salvos. Número 2, porque él se había predispuesto a sí mismo para predicar el evangelio. Pablo se predispuso a sí mismo. Y lo dice el versículo 15, miren. El versículo 15 dice, así que, porque antes de eso él ha dicho, ¿verdad? De que a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor, tengo una deuda, debo pagar esa deuda. Por lo tanto, así que, por consiguiente, así que en cuanto a mí, no sé ustedes, dirá Pablo, ¿no? No sé ustedes, pero en cuanto a mí,
En cuanto a lo que a mí concierne, estoy pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y él no estaba en Roma cuando escribió esto. Pero dice, estoy pronto, estoy dispuesto, estoy decidido y voy a hacerlo. Y él dice en otra parte que él se había esforzado muchas veces por llegar a Roma, pero que el enemigo le había estorbado. Y sí, claro, cuando usted quiere predicar el evangelio, por supuesto que alguien se va a oponer. Por supuesto que alguien no va a querer. Ahora, este domingo que tenemos, hermano, esta gran oportunidad de predicar el evangelio a muchísima gente, ¿verdad? No ha sido fácil y gracias a Dios por la iglesia que está orando. Pero no ha sido nada sencillo. Y no va a ser nada sencillo en los días que vienen. Así que estemos preparados y mantengámonos vigilando en oración. Amén. ¿Ya? Así que en cuanto a mí, dice Pablo, yo estoy pronto. ¿Qué significa esa palabra pronto estoy? Bueno, tenemos que ir al original. Ya lo busqué en el original. La palabra es prótumos. Prótumos. Y siempre pro es algo que va delante de. Prótumos significa alguien que está adelantado de espíritu. Es decir, que está predispuesto. Su espíritu está predispuesto. Pero no es algo que sucede automáticamente. Es algo que uno a sí mismo se predispone. Por ejemplo, usted puede venir predispuesto para oír el mensaje de la palabra de Dios, ¿ah? Con atención, con cuidado, con diligencia, con deseo de realmente recibir el mensaje de Dios. O usted puede decir, bueno, me toca, soy cristiano, es domingo y bueno, tengo que ir, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ojalá que termine pronto. Depende, ¿no? Cada uno tiene una predisposición positiva o no. Pero Pablo se predisponía, preparaba su corazón, ¿verdad? Y esta palabra significa también alguien que está presto, o sea, está como ha preparado su tiempo, su vida, sus recursos, todo su ser. En el inglés hay una expresión, ¿no? Hay una frase que dice, I am all set, I'm all set. Es como decir, no necesito nada más. No necesito nada más, ya estoy listo, estoy completamente listo para hacer lo que se tenga que hacer. Y esta palabra significa también alguien que está deseoso de hacer algo. Que por sí mismo, ¿no? Tiene el deseo, ha preparado, ha dispuesto su corazón con el deseo de hacerlo. Y ese es el punto, desear hacerlo. Y vencer el miedo de hacerlo, el temor humano de hacerlo. Porque a veces uno dice, no, pero ¿y si no me escucha? ¿Y si me gritan? ¿Y si me pegan? ¿Y si, bueno, lo que sea, no? ¿Y si se burlan? Bueno, no importa. Y si tengamos que pasarlo, pasémoslo. Y si nos pegan, que nos peguen. Y si nos gritan, que nos griten. Y si se burlan, que se burlen, pero el evangelio tiene que ser anunciado. El evangelio tiene que ser predicado. Y ellos deben tener la oportunidad de oír el mensaje del evangelio, porque si no oyen, ¿cómo van a creer en el Señor para salvación? Así que su responsabilidad es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Y vamos a predicar, no solo el domingo, esto es de cada día. ¿Sí? Predicar el evangelio de salvación en Cristo nunca debe ser tomado como una carga que solo cumplimos porque nos toca obedecer, sino que debemos predisponer nuestro corazón para hacerlo con agrado y de buena voluntad. De buena voluntad. Sí, sí. Y aquí escribí esto también, se refiere a alguien que ha preparado su corazón para cumplir la voluntad de Dios. Quien desea, Dios desea que todos sean salvos. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pedro. Dijo que Dios quiere que ninguno se pierda, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 3, ¿por qué Pablo predicaba el evangelio? Número 3, porque él no se avergonzaba del evangelio. No se avergonzaba del evangelio. Y él lo dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Sí, porque es poder de Dios. Y dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo, no me da vergüenza declarar que soy cristiano, soy evangélico y predico el evangelio, ¿no? En otros lugares a los cristianos le llaman, a ver cómo se les dice, ¿qué chapas le ponen a los cristianos? Aleluyas. Acá no hay hermanitos, así con, ¿no? Otros sitios dicen panderetas, porque antes se usaba mucho la pandereta. Ahora como que se ha dejado, ¿no? ¿Ya? Hermano, cuando usted va a comer en la calle, usted se da cuenta de algo, ¿no? Esto lo he dicho antes, ¿no? Usted se da cuenta quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos en el restaurante, en el lugar.
¿Por qué? Porque los cristianos oramos, ¿sí o no? ¿Oran? ¿Usted ora cuando va a comer? ¿No? Esta semana fuimos a Yoki Plaza, en un lugar bien concurrido todo, con este pastor que estaba hablando y nos encontramos ahí y bueno, tomamos un cafecito y ya. Como cristianos, ¿qué hacemos? El mundo está ahí alrededor y un montón de gente va y viene, ¿no? ¿Le da vergüenza orar? Digo, ¿le da vergüenza que la gente lo vea? ¿O se hace así como que le duele la cabeza y está diciendo, gracias Señor? ¿No? ¿No? O saca su peine y dice, en el nombre de Jesús, gracias. Como que se está como, qué calor, ¿no? Pero gracias Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias por los alimentos. ¿No? ¿Le da vergüenza? No. Hermano, no, a mí no me da vergüenza. No me da vergüenza el Cristo en cual creo. No me da vergüenza el Cristo en que predico. No me da vergüenza que soy cristiano, que soy hijo de Dios, que soy pastor. No me da vergüenza, no me da vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y que no le dé vergüenza. Pregunto. Donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted vive, ¿saben que usted es cristiano? ¿La gente sabe que usted es hija de Dios, hijo de Dios? ¿La gente le conoce como tal? ¿Sí? ¿No? Que no le dé vergüenza decirlo. Que no le dé vergüenza. Y Pablo lo dice, no me avergüenzo. Entonces, esa es la actitud que debemos tener, que no te dé vergüenza declarar que eres cristiano. Y por supuesto, vive como cristiano, pues. Porque quizás alguien se puede avergonzar si su vida no es como un cristiano, ¿no? ¿Sí? Una vez abrimos una iglesia por allá en Cusco, en un distrito de Cusco, y resulta que la casa donde pedimos al papá el primer piso que nos dio de gratis, claro, era un lugar que era un local grande, el primer piso, pero lo tenía ahí con costales de papas y cosas así. Y dije, mire, se me ocurrió porque éramos misioneros, ¿no? Misioneros, literalmente. Y entonces no teníamos dinero y digo, pero necesitamos un local, ¿dónde vamos a hacer la obra? Habíamos estado orando, Dios nos puso en el corazón, levanten una obra ahí. Okay. Y ahora, ¿cómo? Sin dinero y sin precio. Y entonces vamos orando, ayunando y digo, lleguemos al lugar donde Dios nos ha puesto. Y llegamos ahí y entonces vamos mirando por una calle, por otra, orando, predicando también. Y en eso que estamos pasando veo una casa así de 2 pisos y esa es la casa que les estoy diciendo, ¿verdad? Y el Señor me mueve a tocar la puerta de esa casa, ¿no? Y yo digo, yo voy a tocar, pero ¿qué le voy a decir? O sea, una vez que le toque y alguien sale, no va a ser como un loquito, ¿no? Que va a estar parado ahí y no sé qué decir, ¿no? Y entonces, bueno, esas cosas que a veces el Señor lo mueve a hacer a uno. Así que la Biblia dice, por ejemplo, y confío mucho en eso, la Biblia dice, y es una profecía, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y es como decir, confía, después que has orado, confía, ¿verdad? Y Dios te pondrá en tu boca las palabras que debas decir. De eso también habló el Señor Jesús, en otro contexto, ¿verdad? Y entonces dice eso, toqué, y cuando salió el hombre de la casa, el padre de familia, entonces no sabía qué decir, pero dije, Señor, ya estoy en tus manos, algo tengo que decir. Le dije, Señor, ¿cómo está? Mire, nosotros venimos de Lima, y Lima por el asunto de que a la gente le agrada un poquito, ¿no? Y les llama la atención, y ¿sabe qué? Estamos por acá, somos estudiantes, y ¿sabe qué? Nosotros quisiéramos pintarle su casa gratis. Y cuando yo dije eso, ¿qué estoy diciendo? Dije yo. O sea, después que salió de mi boca eso, ¿verdad? Y dije, Señor, queremos pintarle su casa gratis. Y claro, el hombre abrió los ojos, ¿gratis? Y dice, sí, gratis, Señor, a usted no le va a costar nada, ¿no? Y dentro de mí yo decía, ¿qué estoy hablando? Porque no tenemos dinero ni para pagarnos una noche de hotel y vivíamos en una hermana que nos dio un hospedaje ahí, ¿verdad? Y dice, ¿y de dónde vamos a sacar pintura y arreglar todo eso, carretilla? Bueno, arreglar todo. Éramos 5 nosotros, 5 varones, jóvenes. Ya le había dicho. Que el hombre abrió los ojos y abrió las orejas, me dijo, ¿de verdad, no me está engañando? No, sí, en serio, le digo, en serio. Y el hombre aceptó, pero yo le dije, pero eso sí una condición. Quisiéramos que nos dé su primer piso. Y nosotros le acomodamos todas esas bolsas, esos sacos de papa que tiene ahí. Usted tiene otro espacio, lo llevamos, lo acomodamos, le pintamos todo aquí abajo, arriba, todo, le dejamos bonito, pero quiero que nos dé ese primer piso porque vamos a hacer algo. Todavía no le dije que era una iglesia, después.
Bueno, el asunto es que la historia va larga así. Los niños que predicamos, que jugábamos con ellos ahí en la calle, en el barro y todo eso ahí, esos niñitos fueron los que nos ayudaron. Dios usó los niñitos y dijeron, hermano, decía, mi papá tiene pintura en mi casa. Hermano, mi papá tiene una carretilla, mi papá tiene un rastrillo, una pala, y todo lo trajeron ellos. No sé cómo se llama su papá, y que por lo menos avísenle, ¿no? Ya, pero ellos trajeron todo, claro, eran pintura de un color y de otro color. Esa iglesia parecía un circo porque era un color acá, otro color ahí, otro color. Pero bueno, le pintamos, lo de afuera sí la fachada quedó bien bonito y todo. Ahí levantamos la iglesia. La primera noche, ¿verdad? Llegaron un poco de gente, como 40 niños sobre todo. Habían como, creo que algo de 17 adultos y jóvenes, ¿verdad? Y así, ¿no? Y ahí predicamos y ahí comenzamos, ¿no? El asunto es que después que ya tuvimos la iglesia y que ya comenzamos a desarrollar la iglesia y todo, el hermano tenía 3 hijas, 4 son, porque más el jovencito, Isaías, ¿no? Y entonces después que las jóvenes de la iglesia, nosotros ganamos muchos jóvenes jugando, porque nosotros también éramos jóvenes, y nos poníamos a jugar con ellos, ¿verdad? Y luego les predicábamos el evangelio, ¿no? Nos sentábamos y conversábamos y ahí les predicábamos. Y entonces, cuando ya se integraron a la iglesia y conocieron a las jóvenes del hijo del padre de familia, las hijas del padre de familia, le dijeron, ¿y ustedes son cristianas? Y 2 de ellos eran cristianas, que iban a otra iglesia, porque ahí en su casa no había iglesia. Y las señoritas que se habían convertido de ahí del barrio dijeron, ¿por qué ustedes nunca nos hablaron a nosotros? Tanto tiempo hemos desperdiciado nuestra vida. Hubiera sido mejor para nosotros conocer antes el evangelio. ¿Por qué ustedes nunca nos avisaron? Nunca sabíamos que ustedes eran cristianas. Y las 2 mayorcitas bajaron la cabeza de rostro avergonzadas, y ellas son blancas, cusqueñas, ¿no? Bien blancas, y se notaba cuando se ponen así chaposas del color que les da, ¿no? de la vergüenza. ¿Por qué ocultar nuestra fe y nuestra identidad en Cristo? ¿Por qué? Díganme. Si alguien oculta su fe en el Señor, ¿por qué lo oculta? ¿Por qué lo ocultaría? ¿No le conviene? ¿No quiere que los demás se den cuenta? ¿Su testimonio no es bueno? ¿O le da vergüenza? Y como Pablo tenía un buen testimonio, él dice, no tengo de qué avergonzarme, y no me avergüenzo. Por eso, cuide su testimonio. Amén. Ya, está bien. Número 4, ¿por qué Pablo predicaba el evangelio? Número 4, porque él tuvo la revelación de Dios, de que la única forma en que la gente será salva es por medio de la fe que viene por oír el mensaje del evangelio. Es decir, hay que predicar el evangelio para que produzca fe para salvación, no hay otra manera. Es el único medio para que la gente sea salva, ¿no? Entonces, por eso el versículo 17 dice, el justo por la fe, diga, por la fe. ¿Qué va a pasar por la fe? Vivirá, y está hablando de la vida eterna. El justo por la fe vivirá. ¿Ya? Entonces, por la fe. Y para que tengan fe, tienen que oír el mensaje de salvación, tienen que oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que entonces, no es por obras, no es por religión, no es por meterse en un lugar religioso, no. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, y también para nuestro pensamiento evangélico, ¿no? Hay mucha gente que piensa, voy a orar para que sea salvo. La oración no salva a nadie. La oración, grábese bien y aprenda bien, la oración no tiene poder de salvar absolutamente a nadie. Estoy hablando claramente. Bíblicamente, no hay ningún versículo en la Biblia que mencione que la oración puede salvar a una persona. Nadie es salvo por oración directamente. Ahora, ¿la oración es necesaria? Sí, la oración se debe hacer, ¿no? Pero la oración va a servir para preparar el corazón, preparar el ambiente, va a servir para que Dios envíe un predicador, un hermano, una persona, hasta un inconverso puede predicar sin saberlo, ¿verdad? Ya, porque si nosotros callamos, el Señor Jesús dijo, hasta las piedras hablarían, ¿sí?
Entonces, la oración hace que se mueva la mano de Dios, hace que Dios obre en medio de las circunstancias, pero no produce fe. La oración no produce fe. Lo único que produce fe es la predicación, el anuncio del Evangelio, la proclamación de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren esta traducción, palabra de Dios para todos. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente que oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. La fe es el resultado de oír el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de salvación en Cristo. Entonces, nos preguntamos otra vez, ¿y si no oyen el mensaje? ¿Cómo van a tener fe para ser salvos? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice Pablo acá mismo, ¿no? En el capítulo 10, en este mismo libro. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Por eso hay que enviar a la iglesia. Vamos a ir como iglesia. Es ir. Y vamos a hacer. Número 5. ¿Por qué Pablo predicaba el Evangelio? Número 5. Porque él entendió que Dios quiere que la gente de todas las culturas, digamos todas las naciones, diga todas las naciones. Dios quiere que la gente de todas las naciones, todas las etnias, todas las culturas sean salvas. Es el propósito de Dios, es el plan de Dios, es el deseo de Dios y para eso envió a su Hijo, que todas las naciones sean salvas. Y escúchame, cuando hablamos de naciones hablamos de gente que es parte de un grupo étnico. Aquí en el Perú somos un país multinacional, multiétnico. Tenemos todavía como 45 naciones en el país. ¿Sabía, no? Que tienen su propio idioma, su territorio, sus creencias, su historia y todo. Sí. Los machiguengas, a ver, dígame nombres, fuera de los quechos y aymaras y shipibos. A ver, dígame nombres de culturas en nuestro país, a ver. ¿Ah? Boraboras, ashánincas, hasta ahí llegaron. ¿Ah? Los vivos. Ah, los shipibos, sí, los vivos. Los shipibos, sí. Ya, está bien, los chipibos conivos, así. Tenemos 45. Yo tengo ahí un mapa ahí lo voy a pegar ahí, tengo. Donde están las 45 naciones étnicas del Perú, aquí, en esta nación todavía. Así que, Dios quiera, escúchame. Ahora, cada una de esas naciones tiene que oír el mensaje del Evangelio en su idioma. Y por eso se requiere que sea traducido también, ¿no? Para que lo comprendan. Por eso ese trabajo, hermano, no es sencillo. Dice que se toma como unos 30 años para aprender bien el idioma, sumergirse ahí para traducirlo, ¿verdad? No solamente de la letra a letra, frase a frase, no, sino en el contexto, ¿verdad? En la geografía y un montón de cosas ahí. O sea, es dedicar una vida, 15 a 30 años, ¿no? Para traducir. Entonces, oremos por aquellos que dedican su vida, ¿no? A aprender el idioma de esos lugares, ¿no? Para que el mensaje les pueda ser transmitido en su propio idioma. No es nada sencillo. Pero a la vez también cuando se habla de naciones, también está hablando de naciones enteras. La Biblia habla de la salvación de las naciones. ¿Sale bien Apocalipsis? Apocalipsis al final de los tiempos habla de las naciones que han sido salvas. Las naciones que fueron salvas. El Señor Jesús también habló del juicio a las naciones, Mateo 25. Juicio a las naciones. Y habrá naciones como grupos étnicos que hayan sido salvos y naciones que nada que ver, que rechazaron el Evangelio. Pero cada una de esas naciones tiene que oír el mensaje del Evangelio. Y es la profecía final del fin de los tiempos. Dice, será predicado este Evangelio del reino como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. A todas las naciones. Y Pablo comprendió. Pablo también lo dice ahí, capítulo 1, versículo 5. En ese capítulo que estamos leyendo, mira el versículo 5 que dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. En todas las naciones. Entonces este Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Por eso nuestra tarea es predicar aquí, pero más allá también. Aquí en nuestro barrio, aquí en nuestro distrito, aquí en nuestra ciudad, pero luego también hay que ir a otras regiones, a otras provincias, a otros departamentos, a otros países y a todas las naciones del mundo. Ese es el mandato que nos ha sido dado, a todas las naciones. ¿Estamos?
Ya. Ahora, ¿por qué Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor? ¿Por qué usa esa expresión? De hecho, en el original no dice a griegos y a no griegos. En el original dice a griegos y a bárbaros. Y hay algunas traducciones que lo han traducido correctamente, más apropiadamente. Así es la traducción original, a griegos y a bárbaros. Y la palabra en griego exactamente es la palabra bárbaros. Y ellos fueron los griegos los que acuñaron esta expresión bárbaros. ¿Qué era un bárbaro en ese tiempo? No era un barbón, ¿no? No tiene nada que ver con los barbones, ¿no? Entonces, ¿qué era un bárbaro? Es una palabra que se usaba de modo despectivo para la gente que no pertenecía ni a griegos ni a romanos. Porque los griegos y los romanos se consideraban como la élite, como ¿cómo se diría en esta palabra? Como lo mejorcito, ¿no? O sea, ustedes saben, los griegos hacían una cultura de la estética, del cuerpo, ¿no? Eran los creadores de la democracia, la filosofía, los mejores oradores, filósofos estaban ahí de Grecia, ¿no? La arquitectura. Entonces se creían lo mejor, la élite, ¿no? Como para hacer una comparación un poco más contemporánea, es como los nazis de Hitler, del tiempo de Hitler, que consideraban a los otros que no eran de la raza aria, los blanquitos, ¿verdad?, como que no debían existir. Y por eso los quemaron vivos. Ese es el pensamiento que tenían los griegos y romanos. Y ellos crearon esa palabra, bárbaros, para referirse a cualquier otra cultura que no era griega. O sea, los que no eran griegos eran considerados, para entenderlo mejor, la chusma. Y en vez de decir, nosotros diríamos la chusma hoy, ellos usaron la palabra bárbaros. Es exactamente lo mismo. Creo que esa palabra que mejor la identificamos. O sea, cuando está diciendo a griegos y a no griegos, es para los griegos y para la chusma. Lo que en ellos consideraban la chusma. Por eso que se ha traducido a no griegos, porque suena muy despectivo, muy chocante, ¿no? Muy grosero, ¿no? Ya, o sea, no está mal la traducción, ¿no? Para que no sea así tan fuerte, ¿no? Pero sépalo, en el original es así. A todo el que no era griego era considerado la chusma de la sociedad. Y la palabra que se usaba era los bárbaros. Sí. No se refiere a un grupo, como decir los chilenos, o los venezolanos, o los colombianos, o los peruanos. No. En general, todos los que no eran griegos eran bárbaros. Eran la chusma. ¿Sí? Y los romanos igual. No querían saber nada con otros, solamente ellos. Ya. Entonces, pero en Cristo Jesús todas esas barreras, todas esas diferencias se vencen, se igualan. ¿Usted se ha dado cuenta? La iglesia, ni siquiera Israel, ni los judíos, solo es la iglesia el único lugar donde el Señor nos iguala a todos. La iglesia, no Israel. Israel igual. Son judíos y gentiles. Todo el que no es judío es un gentil. ¿Qué es un gentil? Es chusma también. Sí, le gusta o no le gusta. Dele la mano a un judío a ver si le va a permitir. Uno que otro. Yo tengo un amigo que hemos traído acá alguna vez. Con la justa te da la mano porque, bueno, pero una mujer no permite que le toque. Disculpe, dice. Sí, muy diplomático, dice, disculpe, no. ¿Quieren que le diga por qué? Pero mejor no me pregunten porque no les va a gustar. No me pregunten. Y sin embargo están que arden, que quieren saber, pero no les voy a decir. Sí. Pero la iglesia sí, es el único lugar donde todos somos iguales. Todos iguales, hermanos, acá y en cualquier congregación viene alguien, ¿verdad? Tenga mucho dinero, tenga poco dinero, tenga un gran apellido o lo que sea, hermano, se va a sentar en alguna de las sillas de la iglesia. No hay una silla especial, no hay un trono, no hay una silla de oro ni de plata, ¿no? O sea, todos somos iguales delante de Dios, ¿no? Eso es en Cristo Jesús, ya no hay varón ni mujer, bárbaro ni escita, ahí lo dice, ¿no? ¿Verdad? Aquí en Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, o sea, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria al Señor, en Cristo somos uno y todos somos iguales, Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios.
Amén. Peruanos, venezolanos, está aquí, ¿no? ¿Vino el hermano venezolano? ¿Ha venido? ¿Ha venido? ¿No? ¿Se está escuchando? ¿No? Dicho sea de paso, a ver, dicho sea de paso, hermanos. Porque aquí, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos amigos? Amigos, porque no todos son hermanos, ¿no? Pero ¿cuántos amigos, vecinos venezolanos tenemos en el país? ¿Cuántos han entrado? Aunque ya también un buen grupo ya se han ido, ¿no? ¿Cuántos? En realidad no se sabe con exactitud. ¿Por qué? Porque no todos han entrado legalmente. Hay un gran grupo que ha entrado así, ¿no? A la brava, ¿no? Por otros lados. Entonces no hay forma. Pero se cree que es un promedio de 2 millones a más. Sí, es enorme. Solo en Lima se cree que hay más de 1 millón, solo en Lima. Es bastante. Y es notorio, en cualquier lado lo va a ver. Pero hay otros grupos más, ¿no? Acá hay grupos de chilenos, de italianos, de colombianos, de españoles, ¿no? El otro día me fui a un restaurante por allá en la avenida Benavides, pues estaba de camino, tenía hambre, dije, me detengo ahí en cualquier restaurante y me puse a comer. O sea, llamé y el barman, un joven, era español. Un joven español. ¿Y qué hace acá? No he venido a trabajar. ¿De España? Sí. Español de España, ¿de dónde más va a ser? De todo, ¿no? Ahorita hay un grupo bien notorio de franceses que han venido. No están mucho en Lima, no están en la sierra. Hay un buen grupo de franceses que han venido a trabajar. ¿Y saben qué están haciendo? Trabajando. Pero, ¿qué trabajo? Creo que es la mayor obra de infraestructura, la más grande de todas las grandes, la mayor que se ha hecho, y se está haciendo, perdón, en el Perú. ¿Cuál es? La nueva... ¿Qué? ¿Cuál es? Ah, ya, sí, ese. En la punta de la lengua, a ver, saque tu lengua para ver. La nueva carretera central. Y son franceses, porque se ha hecho un convenio de gobierno a gobierno, y el gobierno de Francia ha enviado a los franceses, y están hablando español, un español masticado. Cuando usted les escucha hablar, hablan como cholitos. Igualito, así. Y uno se vacila porque escucha y dice, sí, igualito, pero se parece una cholita, pero es francesa. Sí. Y así hay un montón de gente. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿por qué no tenemos gente de otras naciones aquí adentro? Siendo que en nuestro país hay mucha gente de otras naciones. Y si es cierto que Dios no hace diferencia de personas, ¿o será que somos nosotros los que estamos haciendo esa diferencia? ¿Será que somos nosotros los que no abrimos la puerta para que entren? Y no me refiero a esa puerta por donde pasamos físicamente, no. Me refiero a la puerta del Evangelio. Porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y si no les presentamos a Cristo, que es la puerta, entonces no les estamos abriendo la puerta para que entren a ser parte del reino de Dios, la iglesia de Cristo, donde estamos los nacidos de nuevo, salvos. Si no vemos gente de otras naciones, no es porque no quieran venir, no puedan venir o no pueden ser parte. Quizás somos nosotros que no estamos abriendo la puerta del Evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? O sea, tarea para la iglesia. No predique solo a los peruanos, los que estamos aquí, ¿no? Y en cada nación, no predique solo a los de su nación. Eso es lo que yo decía, cuando iba a Europa, yo le decía a los pastores, ¿no? Los pastores en los países donde iba. Mira, estaba en Italia y decía, mira, preocúpate de aprender el italiano, apréndelo bien. Si no puedes aprenderlo bien, tus hijos que lo aprendan, ¿verdad? Pero haz lo que no hacen otros. La mayoría de pastores latinos que van allá establecen iglesias para latinos. No está mal, gloria a Dios por eso. Pero ¿y los italianos cuándo se van a salvar? ¿Cuándo ellos van a ser salvos si nadie les predica? Y los que conocemos el Evangelio, estamos allá porque eso ha cambiado, lo de Europa cristianizar ya ha cambiado completamente, ¿no? Hay que volver a reevangelizar, literalmente. Aprende y haz cultos en italiano y gánate a los italianos, y con ellos los latinos también. Y en Inglaterra igual, ¿no? Hablan sus hijos, los jóvenes hablan un perfecto inglés, perfecto, pero siguen haciendo cultos en español. Y está bien, continúen con el culto en español, pero abran también un culto en inglés o bilingüe en todo caso, ¿no?
Porque si no, ¿cómo la gente de ahí va a oír el evangelio? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Bueno? Entonces, porque, ¿cuál es el mensaje? Que todas las naciones sean salvas. Las naciones, la gente de esas naciones hablan un idioma y hay que predicarles en su idioma para que la gente de esas naciones también sean salvos. Amén. ¿Ya? Porque Dios no hace diferencia de personas. Dios quiere que la gente de todas las naciones sean salvas. Dios ama a los peruanos. Dios ama a los peruanos. Y también ama a los venezolanos. Ama a los colombianos. Aunque manden la moto, pero... A los chilenos también los ama, ¿no? Sí, también, ¿no? Sí, también los ama, ¿no? Hay que amarlos también. Sí, hermanos, Dios los ama y hay que amarlos, ¿no? Dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Aún ama a tu enemigo, dice. No, en serio, va en serio. Pero ama, ¿sí? Entonces hay que amarlos. Dios ama a la gente de toda lengua y toda nación. Terminemos. Conclusión. Un pequeño repaso. Número 1. Somos deudores del evangelio que nos fue entregado. Diga por favor, con conciencia, dígalo. Soy deudor. ¿Ya? O sea, le guste o no le guste, somos deudores. Y usted dice, a mí no me gustan las deudas, no me gusta deber nada a nadie. Muy bien, la Biblia dice, no debáis a nadie nada, paga tu deuda. Y en este caso, es predicar el evangelio. Te ves con un no converso, un no nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Es mi deuda, es mi obligación, es mi deber, tengo que predicar. Entonces, hay que ir preparados. Vamos a preparar unos flyers, hermanos, ahí con la dirección de la iglesia y todo, y otras iglesias hermanas también, y vamos a compartir. Ya hemos averiguado, ya lo hacen un día para otro. El sábado, sí, ayer estuvimos hablando con los pastores, vamos en el flyer, ahí a reverso vamos a poner un versículo apropiado y el nombre de la iglesia, el nombre y la dirección de las iglesias que estamos participando, ¿verdad? Así que no estamos pensando en una iglesia, no estamos pensando en una camiseta, en el reino de Dios, ¿verdad? Y las vidas que se conviertan, que se salven, que vayan, que le quede más cerca, ¿no? Y ahí se les va a dar, ¿ok? Entonces ahí les vamos a dar. Pero igual también, usted puede, llévese un folleto, llévese un flyer, lleve algo ahí, póngale la dirección de la iglesia. Acá hay un sello también, ¿no? El sello tiene la dirección, ¿verdad? Entonces pida, usted si quiere, cómprese unos folletitos, compre algo para la iglesia y pida, acá hay un sello que tiene su tampón incorporado, solamente presiona y ya está. ¿No? En un minuto usted hace como 20, como 50 ahí con su... Ya. Gracias por el amén, gracias. Me animan, ustedes me incentivan un montón. Ya, número 1, somos deudores. Número 2, la gente necesita oír el evangelio para que sea salva del pecado y la condenación eterna, la muerte eterna. Tienen que oír, tienen que oír, dígale al que está al lado, tienen que oír. Dígale un poco fuerte al oído, dígale un poco. Ya. Tienen que oír, no hay otra forma, tienen que oír. Como dice una canción antigua cristiana, dice, ¿verdad? Deben de saber. Sí, un hermano, ¿cómo se llama? Rogerson, me acuerdo que tenían buenas canciones, ¿no? Deben de saber. ¿Ya? Pablo dijo, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, si nadie les predica, nunca sabrán. Y si no saben, no tienen la oportunidad de ser salvos. La gente tiene que oír el mensaje del evangelio para ser libres del pecado y del infierno. Número 3, el plan de Dios es que todas las naciones, todas las culturas reciban el evangelio de Jesucristo. Mire, eso está desde el Antiguo Testamento, esto no es solo de la iglesia. Desde el principio, inclusive cuando Dios le dio la orden al hombre, a la mujer que le dijo, vayan por toda la tierra. Dijo, ¿sí o no? A toda la tierra, dijo, vayan por toda la tierra, ¿no? Enseñoréense y bueno, todo lo demás, ¿ya? A toda la tierra. Dios siempre está pensando en toda la tierra, no está pensando en un solo pueblo, en un solo lugar, ¿verdad? Sí hay un pueblo escogido que lo conocemos, amén, pero el corazón de Dios no está, ¿verdad?, limitado a un solo pueblo. El corazón de Dios es para todas las naciones. ¿Dónde está? En toda la Biblia. Aquí le doy un versículo, Salmo 67:2, para que sea conocido, ¿dónde? ¿En Israel? ¿En Perú? ¿No? ¿En dónde? En la tierra, tu camino. ¿En qué más?
en todas las naciones. ¿Qué cosa? Tu salvación. Que sea conocido, dice el mensaje. Que sea conocido. ¿Y cómo será conocido si no se predica? Hay que predicar a todas las naciones. Isaías 49:6. Este versículo sí es mesiánico, este versículo sí fue dado inicialmente para Israel, es un versículo mesiánico, se refiere al Mesías también, pero se aplica muy bien a la iglesia de Cristo. ¿Ya? Y le dice, también te di por luz de las naciones. Ese fue el llamado de Dios para Israel. Israel fue puesto para hacer luz a las naciones, pero ellos no cumplieron el plan de Dios, no cumplieron cabalmente el propósito de Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, como Israel no ha cumplido, ha levantado, ¿verdad?, a la iglesia también como pueblo de Dios, y a la iglesia nos ha dado ahora ser nosotros luz a las naciones, ¿no? Y aquí dice, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Para eso estamos como iglesia, como pueblo de Dios, para hacer salvación. Número 4, final, Dios te necesita. Dígale al que está al lado, Dios te necesita. Dígale, si palmele un poquito, Dios te necesita, hermano, hermana. Dios te necesita para que su plan se cumpla sobre la tierra. Dios quiere usar tu vida, quien quiera que seas, en la condición que te encuentres. Sí, Dios te necesita, Dios quiere usarte. Dios va a usar tu vida si te predispones como Pablo. Él dijo, pronto estoy listo, estoy preparado, estoy ansioso, deseoso. ¿Ah? Y entonces, ¿qué dice? Dios te necesita para que su plan se cumpla sobre la tierra. Isaías 6:8, dice Dios, dice aquí la palabra. Después oí, ¿qué oí? La voz del Señor. ¿Cuántos están oyendo hoy la voz de Dios? Estamos oyendo porque estamos hablando su voz, su palabra. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dice Dios. Ese es un clamor del corazón de Dios. ¿A quién? ¿A quién enviaré? ¿A quién? ¿Acaso no había gente que podía ir? ¿Acaso no somos un gran pueblo? Israel no había muchísima gente. Acá en la iglesia no hay mucha gente. Y Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién responderá? ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá dispuesto, Señor? A mí, está bien, envíame a mí. Señor, yo estoy dispuesto. Señor, yo me dispongo. Señor, si antes no lo hice, ahora lo voy a hacer. Si antes no quería, ahora lo hago de buena voluntad. Si antes ni me importaba, pero ahora sí, Señor. Y aquí está la palabra. Respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y hay otro salmo, ¿verdad?, que dice, si oyeres hoy su voz. Y creo que sí, Dios nos está hablando por su palabra, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3 cosas finales. Predicar el Evangelio es un mandato del Señor. 2, la iglesia ha sido llamada a evangelizar. El mundo no lo va a hacer, los ángeles no lo va a hacer, Israel tampoco en este tiempo. Es la iglesia llamada y enviada a evangelizar. Y número 3, todo creyente fiel debe evangelizar. Todo creyente fiel es un deudor, una deudora. Y usted y yo debemos predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Ok, he terminado. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Vamos a estar de pie. Hasta aquí vamos a llegar con la transmisión. Y damos gracias a Dios. Y antes de orar, yo quiero que ustedes vean ahí en pantalla, vamos a poner sí, hay un cántico.